Apple anunció iPadOS 18, una actualización esperada para todos los que utilizan iPad. Vamos a ver todo lo nuevo que tiene para ver si realmente es la siguiente generación de iPad. Esto es un beta de desarrolladores, entonces cosas pueden cambiar, puede que cosas no se vean perfectas, pero lo quiero mostrar para fines ilustrativos y que vean todo lo nuevo que va a venir a iPadOS 18 cuando ya salga oficialmente en septiembre. Vamos a empezar con todo el tema de personalización. Y como es el caso siempre con iPad, la mayoría de las cosas nuevas de iOS 18 aparecen aquí en iPadOS 18 y ahorita hablamos de las exclusivas de iPad, pero si no han visto mi video de beta de iOS 18, encontré muchísimas cosas nuevas, lo pueden ir a ver, lo dejo por abajo en la descripción, pero aquí nos vamos a enfocar en iPad. Por primera vez en iPad tenemos personalización a un nivel importante, al igual que en iOS 18, entonces los widgets los puedes extender de esta manera, los puedes hacer más chicos y en iPad como que se aprecian más los widgets. Las aplicaciones las puedes acomodar exactamente donde quieras, no se van todas en orden de izquierda a derecha y arriba para abajo, entonces puedes incluso agarrar varias aplicaciones y soltarlas acá de este lado y se ponen de esa manera donde quieras en la página, que me encanta. Pero también si dejamos picado y nos vamos a editar, nos podemos ir a personalizar y acá tenemos estas opciones. Podemos ver los iconos oscuros, los podemos ver claros o los podemos ver teñidos, y a mí me encanta esto de que puedes seleccionar un color como este, por ejemplo, y se ve bastante bien. No sé por qué en iPad como tener más espacio hace que se aprecie más el diseño. Y sí, lo puedes tener en pequeño para ver los nombres y en grande, al igual que en iOS, y también acá puedes hacer más oscuro el fondo o más iluminado. Yo estoy encantado con toda esta personalización, la verdad creo que le da un toque bastante padre al iPad. Pero antes de enseñarte todo lo nuevo de iPadOS, acompáñame a instalar Paperlike 2.1 al iPad. Paperlike es un producto que he visto por mucho tiempo, pero nunca lo he probado y amablemente están patrocinando esta sección del video. Genuinamente estoy emocionado de probarlo porque Paperlike, como dice su nombre, es un protector para el iPad que te da la sensación de que tu iPad se ha convertido en una hoja de papel. Ahí quedó la instalación, no estuvo nada complicado y ya está puesto por acá el Paperlike. Me encanta que tiene como mate la textura, entonces ayuda muchísimo con los reflejos, pero los colores siguen estando vibrantes y bien. Se ve muy bien ya puesto en el iPad, pero lo importante es cómo se siente. Definitivamente se siente una diferencia enorme. Wow, no lo esperaba. Realmente se siente mucho mejor, o sea, como papel, porque se para, en vez de que se me resbale como en el vidrio normalmente, o sea, puedo dibujar y parar justo donde quiero y te da un nivel de precisión mucho mejor para tomar notas y para dibujar. Y sí se siente como papel, hasta se escucha como papel. Escuchen esto. No manches. Ok. Ya entendí todo el hype por Paperlike. Realmente está impresionante. Todo esto es gracias a la tecnología que ellos patentaron que se llama Nano Dots. Está diseñado por ellos. Son unas microperlas que es lo que hace que tengamos esa respuesta áptica de escribir en papel. También ayuda mucho a disminuir los reflejos en pantalla al estar rodeado de sol y otras cosas. Esta cosa está... O sea, si dibujas o si escribes en el iPad, 100% vale la pena. Y aunque no... Como quiera, creo que está muy chido agregarle este protector de pantalla para darte una mejor experiencia en el iPad. Hago estas secciones patrocinadas para apoyar aquí el canal y todo, pero genuinamente estoy bastante impresionado con esto. Paperlike está muy chido. Muchísimas gracias por patrocinar esta sección del video. Si les interesa, les dejo aquí el enlace abajo. Vayan a paperlike.com. De verdad creo que le da un mega plus a la experiencia en iPad. Acá de este lado voy a estar mostrando iOS 17 para que vean unas diferencias que no son tan grandes, pero si entramos a editar el reloj, hay un nuevo color por aquí que no me había dado cuenta en iPadOS 18, y eso es que tienes la opción de multicolor. Entonces esta opción no estaba antes en iPadOS 17, teníamos este atenuado, pero ese multicolor no existía.
El centro de control también está en su nuevo estilo, que en el iPad también está bien agradable por el espacio, tener aquí diferentes pestañas para poder controlar todo lo que haces. Está bien cómodo tenerlo aquí a la mano y obviamente puedes personalizar todo, entonces te vas acá en agregar un control o puedes hacer, por ejemplo, controles más grandes si es que los quieres de esta manera o de esta manera. Los vas agregando aquí todos los que tú necesites. Tenemos el mismo menú que en iOS 18, pero podemos agregar, por ejemplo, no sé, sonidos de fondo, y aquí tenemos los sonidos de fondo. Incluso podemos irnos una hoja más enfrente para ponerlo acá. Vamos a expandir esto y así ya tenemos otra hoja y puedes tener todos los botones que quieres, y desarrolladores también fuera de las aplicaciones de Apple van a poder agregar botones aquí al centro de control. Entonces cosas como Spotify y Google y Instagram pueden tener botones muy pronto acá en el centro de control. También tenemos por acá el botón para apagar, que es nuevo, y todo el diseño más redondeado con diferentes colores. O sea, a comparación de cómo se veía antes en iPadOS 17, mucho mejor por acá en iPadOS 18. Me acabo de dar cuenta que se ve más grande acá porque a mí me gusta el iPad en el tamaño de pantalla en más espacio, pero el predeterminado hace que se vea un poquito más grande. Y así es como se ve el tamaño en la configuración normal. También ahora puedes esconder aplicaciones en iPadOS. Entonces, si quiero esconder aquí Notion, por ejemplo, le podemos poner requerir Face ID. Lo puedes esconder o solamente requerir Face ID por si alguien está agarrando tu iPad, que no puede entrar a aplicaciones que no quieres que entre esa persona. Pero también si le damos en esconder, la aplicación desaparece y todas las notificaciones y cosas que tengan que ver con esta aplicación no van a aparecer a través del sistema. Le hacen esconder aplicación, desaparece. ¿Y dónde está esa aplicación? Si te vas a la mera derecha, acá tenemos en la biblioteca de apps un folder de ocultas, que siempre dice ocultas, no importa si tienes aplicaciones o no, pero lo tocas, te lee ahí el Face ID y ahí está nuestra aplicación. Para ahorita vamos a sacarla, pero para que vean, si me regreso aquí a ocultas, sale el mismo símbolo como si hubiera algo adentro a pesar de que no hay. Ahora, específicamente de iPad, ¿qué es lo que cambió? Cambiaron el diseño de la barra lateral en la mayoría de las aplicaciones, y esto es un cambio que a mí sí me ha agradado bastante porque está más inmersivo el contenido. Entonces, por ejemplo, si entro aquí a Numbers, vean cómo tenemos esto en la parte de arriba. Esta barra es nueva. Esta barra de navegación está apareciendo en muchas de las aplicaciones de Apple y según yo van a ir actualizando más hacia adelante, pero se ve mejor porque ya no tienes la barra lateral fija. Antes, acá en iPadOS 17, si yo entro a la misma aplicación de Numbers, así es como se veía antes en iPadOS 17, solamente podías esconder la barra lateral o mostrarla, entonces no tenías acceso a diferentes funciones mientras estás viendo la pantalla completa. Ahora tenemos esto, entonces aquí puedes cambiar entre diferentes cosas y puedes abrir la barra lateral de esta manera y ponerla acá arriba también, que se me hace una experiencia como más fluida. Y esto funciona en muchas aplicaciones. Por ejemplo, si entro aquí a casa, vean acá arriba puedo cambiar entre mis diferentes pestañas. Así es como se veía la aplicación de casa antes. Teníamos esta barra lateral fija que ni siquiera puedes esconder, o sea, está presente en todo momento. Y acá en iPadOS 18 tenemos esta parte de arriba para poder navegar y lo podemos mostrar de esta manera si queremos. También tiene un diferente diseño como más uniforme con los iconos y los textos. Esto es a través de todas las aplicaciones de Apple. Esta barra llegó para quedarse con iPadOS 18 y a mí me gustó bastante. Después de lo más importante de iPadOS 18, ven acá que antes tenía múltiples aplicaciones de calculadora porque no teníamos una calculadora nativa. Apple se tardó 14 años, pero por fin agregaron una calculadora desarrollada por Apple para iPadOS 18. Es la misma de iOS 18, pero funciona muy bien en iPad. Tienes esta pantallota para poder teclear todo lo que necesites. Tienes por acá un historial de lo que acabas de hacer y por acá de este lado también está el historial de todo lo que has hecho, que me gusta también que esto se sincroniza a través de iCloud con mi iPhone, entonces puedo ver cálculos de otros dispositivos de Apple, que es más interesante. Los puedes borrar también si es que quieres, pero lo más interesante es que si le picas a este botón puedes cambiar a calculadora científica. Entonces, si es que necesitas hacer ecuaciones un poquito más intensas. Pero también si te vas por acá tenemos conversiones. Entonces si le hacen convertir, tú puedes escoger a una unidad de qué quieres convertir. Ahorita está en pesos a euros, pero te puedes meter aquí y tienes absolutamente todo, ¿no? Puedes entrar a energía y caloría, a cambiarlo a joule, o meterte a longitud y poner centímetro y te lo cambia a pies. Está muy padre tener conversiones directamente en la calculadora. Y notas matemáticas, que también está disponible en el iPhone, pero la experiencia es mucho más agradable en el iPad, simplemente porque puedes agarrar el Apple Pencil y empezar a dibujar
todas tus ecuaciones matemáticas y te las va a dar de manera automática. Hace también ecuaciones, entonces y es igual a x al cuadrado, por ejemplo, y va a seleccionar por aquí para insertar la gráfica y puedes meter otra gráfica. Si pones y es igual a x cúbico, podemos insertar gráfica o agregar a existente. Entonces puedes agregar a existente y te va a poner esa misma gráfica aquí. Y esto es básicamente todos mis sueños hechos realidad. Si yo estuviera en matemáticas ahorita en la secundaria o en prepa, estaría utilizando esto todo el día, porque se pone bien complejo también. O sea, estas son ecuaciones básicas, pero puedes hacer logaritmos y también funciona si haces listados hacia abajo. O sea, si ponemos, por ejemplo, 100, 140, 80 y ponemos por acá una línea, debería detectar esto y te da el resultado aquí abajo. Pero si quieres, ¿sabes qué? Mejor menos 80, se va a actualizar en tiempo real y te va a dar la respuesta en la parte de abajo. Puede que sea solo yo, que soy un nerdo de mate y me encanta poder dibujar y que me esté dando soluciones en tiempo real, pero a mí esto se me hace increíble. Se tardó a poner agregar la calculadora, pero bien hecho con la calculadora del iPad. Y luego con Paperlike para poder sentir así como si es lápiz de verdad y estás escribiendo en una hoja dándote las respuestas de manera inteligente. No, qué cool ser estudiante. Y otra cosa nueva con iPadOS 18 que también me hubiera encantado tener en la escuela es que te corrige tu caligrafía para hacerla que se vea mejor, pero aún reteniendo tu estilo. Está bien interesante cómo hace Apple esto. Creo que es con Machine Learning, inteligencia artificial y otras cosas. Pero si yo me pongo a escribir, por ejemplo, hola, me llamo Adrián, ya sé que escribo muy feo, pero puedo ahora dejarle picado aquí al lápiz, me voy por acá a los ajustes y tenemos esto de Auto Refine Handwriting. Eso es que va a mejorar mi caligrafía. Lo prendemos y vamos a ver si funciona. Entonces debería de en tiempo real estar corrigiéndolo. Vamos a poner hola, me llamo Adrián, y puedes ver ahí cómo lo va corrigiendo en tiempo real. Esto lo hace más legible para después que estés checando tus notas. Está demasiado cool. Digo, creo que yo escribo tan mal que la corrección no se ve muy diferente, pero se nota el cambio cuando lo estás haciendo, ¿no? O sea, en tiempo real, en un segundo ves ahí como rellenó un poquito acá el círculo, lo hizo más legible. Entonces creo que está muy padre esto para tomar notas. Y ahora, si tienes texto normal en una nota, ahora puedes introducir notas de voz. Entonces puedes grabar audio y vamos a grabar por acá. Hola, ¿cómo estás? Le damos en pausa y le damos en listo. Y aquí puedes revisar tus grabaciones de notas de voz directamente. También lo que es nuevo es que si seleccionamos alguna opción y nos vamos acá a las letras, tenemos esto de subrayar y lo puedes cambiar de color a naranja, a menta o lo que quieras para seleccionar y resaltar ciertos textos dentro de tus notas. Antes simplemente no tenías esa opción. Entonces, para la gente que le gusta tomar notas en el iPad, ahora que puedes escribir y te corrige tu caligrafía y puedes introducir notas de voz y colores, imágenes, después con Apple Intelligence, cuando vengan un par de meses, también va a haber cosas de inteligencia artificial para hacer resúmenes y otras cosas bien divertidas, generar imágenes. La aplicación de notas creo que está muy poderosa. Me acabo de dar cuenta también de otra opción nueva. Acá si te vas a la A otra vez, tienes esta opción, por ejemplo, de encabezado. Y ahora cuando pones encabezado, te da esta flecha que es nueva. Entonces puedes esconder todo lo que está abajo y mostrarlo de esta manera. Que también esto para organización creo que está muy cool. Y también la animación del Apple Pencil para retroceder con el nuevo iPadOS está increíble. Esto necesitas el Apple Pencil Pro, pero si le dejas picado, por ejemplo, aquí esta flecha para regresar, te puedes regresar básicamente en el tiempo a ver todos los cambios que hiciste de esta manera. Está bien agradable y es una forma de ver cómo has avanzado o si quieres regresar a un estado anterior de lo que estabas haciendo. También algo nuevo de iPadOS 18 es que cuando estés en FaceTime vas a poder compartir pantalla con otra persona y circular cosas con el Apple Pencil para mostrar exactamente qué quieres que vea la otra persona, y la otra persona va a poder ver también lo que tú estás dibujando. Incluso también poder controlar la pantalla de la otra persona con la que estás en la llamada. Aún no funciona en el beta, pero eso también creo que es una función
muy cool que va a llegar para iPad. Después, la aplicación de configuración está rediseñada para verse mucho mejor y estar mejor organizado. Tiene, por ejemplo, acá esta sección en general donde te avisa arriba qué es esa sección, y si entras a cualquier sección tenemos esta cosa nueva en la parte de arriba donde te dice qué es lo que estás haciendo. Pero también tenemos iconos nuevos donde antes estaba un poquito más aburrido y está mejor organizado por acá. Por ejemplo, acá teníamos todas las aplicaciones y estaba un poquito desorganizado, y ahora acá en iPadOS 18 tenemos este botón para entrar a ver todas tus apps y sus ajustes, y está mejor dividido, más minimalista, sencillo de navegar. A mí me gustó mucho la aplicación de configuración. También cuando vas a buscar algo cambió muchísimo. Entras por acá a buscar y antes no te daba nada, ahora te da sugerencias de qué quieres y te da los recientes, y si buscas por ejemplo, no sé, Wi-Fi, te da muchas diferentes cosas que puedes hacer con Wi-Fi, donde antes nada más te daba pues entrar a Wi-Fi, sino aquí te da exactamente lo que quieres llegar a hacer. Está muy chido, y ese tipo de inteligencia en búsqueda se ve a través de todo el sistema en iPadOS 18. En la sección de Apple Pencil hay varias opciones nuevas, pero creo que eso es porque tengo el nuevo Apple Pencil Pro, que tiene por ejemplo soporte para vibración, entonces vibra con ciertas cosas. Entonces creo que estos ajustes no son de iPadOS 18, más bien son del nuevo Apple Pencil Pro. Y para los curiosos que quieren ver los fondos de pantalla, estos son los fondos de pantalla para iPadOS 18. Es al mismo estilo que los del iPhone iOS 18, pero obviamente por tener la pantalla más grande se aprecia más el fondo de pantalla y hasta se alcanzan a percibir varios colores, ¿no? Tenemos todos estos colores que a mí me gustó bastante el fondo de pantalla de iOS 18. Ahora, al igual que en el iPhone, también tenemos la nueva aplicación de contraseñas que te pide Face ID para entrar. Se ve diferente en iPad y obviamente voy a estar tapando aquí mis contraseñas, pero algo muy chido es que si entras a Wi-Fi y entramos por ejemplo a un Wi-Fi que pues ya no uso, este de por acá, puedes mostrar código de QR. Entonces alguien puede escanear este código y entrar directamente al Wi-Fi. También para crear llaves de acceso, y aquí hay riesgos de seguridad, compartir contraseñas con tu familia, todo en el iPad pues más grande en este tipo de interfase que es más cómodo administrar. Y algo bien importante de iPadOS 18 que no he visto a nadie mencionar es la administración de archivos que están en la nube con iCloud y los que no. Antes, con iPadOS 17, Apple lo hacía de manera inteligente qué archivos están en la nube y cuáles no, y esto estaba bastante frustrante porque si de repente no tenías internet no podías acceder a ciertos archivos. Entonces, por ejemplo, aquí a cualquier archivo le dejas picado y te dice descargar ahora, pero en iPadOS 18 si agarro cualquier archivo por acá en el iCloud Drive tenemos esta nueva opción que dice conservar la descarga. Esto significa que a pesar de que esté en iCloud lo va a descargar en el iPad para que lo puedas ver después. Obviamente todo lo que tienes en la sección acá que dice iPad, esos son archivos locales. Estoy hablando de si estás en el iCloud Drive, puedes entrar a conservar la descarga y lo va a descargar como si fuera en la Mac. Ya ves como en la Mac a veces tienes unos archivos que sí están descargados y otros que no. Ya se puede hacer eso por primera vez en iPad. Y te da este icono que podemos ver aquí con la nubecita y la descarga. Y también por primera vez en iPadOS, si entramos a un videojuego como Call of Duty Warzone Mobile, tenemos Game Mode. O sea, Game Mode ya sale aquí que se prendió y puedes entrar a ver ese Game Mode. Si entras al centro de control, aquí te dice que COD Warzone está en modo juego. Si tú le picas te da un poquito de explicación. Cuando el modo del juego está activado, la actividad en segundo plano se pausa para optimizar el rendimiento del juego. Si utilizas el iPad para videojuegos, el Game Mode te va a dar una mejor experiencia en iPadOS 18. Después, al igual que en el iPhone, la aplicación de fotos estuvo completamente rediseñada y me encanta. Tiene la misma búsqueda mejorada si es que quieres entrar y te da recomendaciones para buscar. Tiene lo mismo esto de colecciones que tú puedes personalizar a tu gusto y acomodar todo como tú quieras. Tiene mucho más carpetas. Si nos vamos aquí abajo a la sección de más, donde tenemos eliminados, ocultos, si entramos aquí, todo esto son muchas opciones nuevas, como búsquedas recientes, como códigos QR, y también los filtros, que yo creo que es de lo mejor. Este nuevo botón donde puedes simplemente, no sé, filtrar nada más las capturas y solo ver las capturas de pantalla, o al revés, puedes entrar a opciones de visualización y aquí quitar las capturas de pantalla para que se vean nada más las fotografías y no se vean todas sus capturas de pantalla. Y al igual que en iOS, hay muchos rediseños ligeros que te vas dando cuenta mientras utilizas el iPad. Por ejemplo, en salud, ahora que lo puedes editar y puedes agregar cosas ancladas para tenerle más visibilidad a la parte de arriba, más personalización. Se siente bastante fluido a pesar de que es un beta. Ahora, eso es prácticamente todo lo que es nuevo y exclusivo de iPadOS 18, al menos hasta ahorita.
puede que evolucione más durante el beta, pero hubo un par de decepciones que tengo que mencionar. Yo pensé que iban a cambiar algo con Stage Manager y no hicieron absolutamente nada. Sigue estando igual Stage Manager. Cuando abres múltiples aplicaciones, entra el Stage Manager y sí, pues puedes agarrar una aplicación y ponerla por acá y estar cambiando así entre aplicaciones y hacerlas grandes y chicas, pero todo esto ya se podía hacer antes. Yo quiero un sistema un poquito más robusto en iPadOS en cuanto a administración de ventanas y archivos, y no recibimos nada de eso con iPadOS 18. No está malo el multitasking de iPad, o sea, tienes varias opciones aquí para acomodarlo, incluso meter otras aplicaciones por acá, o si quieres, no sé, poner música aquí arriba, también lo puedes hacer de esta manera. Entonces sí puedes estar como controlando muchas aplicaciones al mismo tiempo, pero me faltó un poquito más en Stage Manager. Al menos un poquito más para la gente que realmente utiliza el iPad como una computadora. Yo te mantengo actualizado si es que siguen agregando más cosas. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero hayas aprendido todo lo nuevo de iPadOS 18. Nos vemos a la próxima. Sobres.